jurisdiccional y sus fines, establecer los principios de independencia e imparcialidad jurisdiccional, ¿no? Como principio, la inexcusabilidad, cosa juzgada y colaboración, por ahí va, publicidad, motivación jurisdiccional, esto es bien relevante, y tiene también ahí su qué con el tema de los juicios por jurado, el principio de gratuidad, ¿no? Tratamos un poquito también el tema de los arbitrajes. Estamos proponiendo eliminar los arbitrajes forzosos. Bien. Súper interesante. Arbitrajes Bien. forzosos que involucren un gasto, ¿no? de las partes. Claro, para el partidor, por ejemplo. Claro, el principio de exclusividad, ahí también queremos eliminar a los abogados integrantes, ahí está. Me parece excelente. Eso lo dijo. Eso lo dijo. Leonora Echeverria, y yo le pregunté, ¿qué opina de los abogados integrantes? Se mató de la risa. Pero dijo que estaba en contra. El presidente de la ¿Podríamos Suprema empezar como formalmente, les parece? Sí, colegas. partamos como formalmente. No, mira, sí. mira, espera un poco. Lo que pasa es que si me dan un minuto, lo que pasa, Mauricio, es lo siguiente. Mira, te teníamos a ti y a las 6 invitado a Cristian Viera, ¿ya? Y Cristian nos dice que tuvo una reunión urgente y se va a sumar a las 6:30. ¿Ah? Entonces tenemos dos posibilidades. La primera es que nosotros empecemos con unas breves presentaciones que vamos a hacer, que digamos, Cristian Viera se las perdería, digamos, en ese sentido. O la otra sería que derechamente pudieras tú, digamos, en un ratito, exponernos quizá un poco en la línea de lo que lo estás haciendo ahora, el tema del trabajo, digamos, por efectos de conocerlo, que es súper interesante, y de darle tiempo también a Cristian, que yo creo que puntualmente va a entrar a las 6:30, ¿te parece? Sí, no, Cristian es alguien bien estructurado con los horarios. Sí, no, de hecho. Así que esto me parece bien. Ahora, bueno, a ver, no sé, yo lo dejo porque si en el fondo empezamos a hablar sobre Ministerio Público de una, creo que vamos a estar adelantando igual el debate, ¿no? La idea es que esté Cristian, ¿no? en este tema. Entonces, en este texto, bueno, les puedo compartir esto, la verdad que es bastante improvisado porque es el texto que estamos conversando, pero un poco para que se entienda este capítulo de los principios, ¿no? Claro, eso en lugar de Poder Judicial, que saldría, digamos, como capítulo de la Constitución. Claro, o sea, la idea, como les digo, yo ya sé que esto ya se está grabando, así que para empezar un poco de nuevo, esta es una borrador de propuesta que estamos elaborando de normativa para empezar precisamente el capítulo del sistema de justicia. Nosotros queremos eliminar la noción de poder judicial como capítulo, porque la verdad que ha sido bastante cuestionada, ¿no? En cuanto a hasta qué punto podemos hablar de un poder judicial, ¿no? Y además los otros capítulos de la Constitución, por ejemplo, hoy día nos hablan de poder legislativo, de poder ejecutivo, la del gobierno, el Congreso Nacional, ¿no? Y se le da este carácter de poder judicial. Ahora, la verdad es que la idea es, si es que colocamos principios, eso nos va a ayudar también a, de alguna manera, interpretar las normas que se vinculan con el ejercicio de la jurisdicción, ¿no? Y darle un determinado enfoque. Y creo que va a ser también un instrumento para quienes litigamos con la finalidad de tener, ¿no? Un acervo para poder darle una mejor interpretación a las normas orgánicas, ¿no? De funcionamiento muchas veces, que bueno, ustedes también litigan y saben, ¿no? Cuántos problemas de repente nos tenemos que encontrar en el día a día frente a los tribunales en este ámbito, ¿no? Entonces yo creo que esto también es una idea que nos permite aportar en ese sentido. Bueno, y es bien importante, ¿no? Hablar de los sistemas de justicia, porque acá se ha planteado como una discusión fuerte al interior de la convención, más que de la comisión inclusive, el tema del pluralismo jurídico, ¿no? Y ahí, obviamente, nosotros nos hacemos cargo de aquello, porque van a haber sistemas de justicia, ¿no? Y probablemente va a haber un sistema de justicia indígena también, el cual, en mi opinión, y en lo que es relevante también para a lo que nos dedicamos nosotros desde distintas esquinas, pero tiene que ver con lo penal, yo creo que en ese ámbito tiene que operar de una manera muy restringida.
¿no? Si es que opera, ¿no? Porque obviamente el derecho indígena es un derecho consuetudinario en general, y eso va en contra de algunos principios que son, yo diría, avances civilizatorios en el ámbito penal, ¿no? Que no hay pena ni crimen, nula pena, nula crimen, sin el eje no estricta, previa y escrita. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que colocarle límites precisamente a este ámbito. Pero bueno, por eso se explica también el tema del sistema de justicias, que va a haber sistema de justicia indígena probablemente, ¿no? Otro un límite tema con las infranqueable cortes. tiene que ser el respeto de los derechos humanos, ¿no? Y eso también es muy importante. Y bueno, eso es lo que estamos planteando. Ahora, claro, yo creo que en el fondo señalar cuál es la función jurisdiccional creo que es relevante, y cuáles son los fines de la misma, ¿no? Yo creo que esa es una definición inicial eh, importante que debiese estar en el texto constitucional. Ahora, yo creo que en esta norma, como les digo, esta es una norma que terminamos hoy día en la tarde como propuesta, o sea, hace una hora atrás. Pero que lo venimos trabajando hace harto rato, y lo estamos conversando con otros constituyentes de la comisión. Señalamos que esta norma creo que es importante, que los órganos que ejercen jurisdicción deberán velar por la defensa y promoción de los derechos fundamentales, del sistema democrático, del principio de juridicidad, y lograr la resolución efectiva de los conflictos que conozcan, ¿no? Ahora bien, se establece esta disposición, ¿no?, de que solo la ley podrá autorizar forma de solución de conflictos por vías no jurisdiccionales, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, las mediaciones, ¿no? Estableciendo sus requisitos de procedencia y procedimiento, así como su efecto. Bueno, los principios de independencia y imparcialidad jurisdiccional también lo tratamos de establecer en esta norma. Acá nosotros lo que estamos señalando es el fin de la carrera judicial, el fin de la jerarquía judicial, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que la posibilidad de acceder a cargos al interior del sistema de justicia del Estado no dependa de que uno haya estado sirviendo otros cargos en tribunales de menor grado, entre comillas. Y también estamos eliminando la jerarquía judicial en cuanto a que los jueces no van a tener potestad disciplinaria respecto de los otros, ¿no? Y eso es el sentido de la norma del inciso segundo, ¿no? El ejercicio de sus funciones, ninguna jueza o juez reconocerá autoridad o influencia alguna de las y los demás jueces o integrantes de órganos que detentan la potestad jurisdiccional, sin perjuicio de los medios de impugnación que procedan contra las resoluciones judiciales en conformidad a la ley. O sea, la verdad es que los jueces van a ser iguales, ¿no?, jerárquicamente. Un ministro de la Corte Suprema va a ser igual que el juez de garantía de Santiago, de Rancagua, etcétera, pero tienen funciones distintas, ¿no? Y obviamente esas funciones pueden involucrar la revisión de las resoluciones emitidas por otros, ¿no? Pero esto no involucra una jerarquía, ¿no?, Claro, de ellos como funcionarios, sino es la jerarquía de la función, si se quiere. Bien, voy a seguir más adelante. Bueno, el principio de inexcusabilidad, que es el que ya conocemos. seguro bien. El principio de cosa juzgada y colaboración, ¿no? Esto básicamente para los efectos de garantizar que las resoluciones judiciales van a ser ejecutadas sin el cuestionamiento de su mérito. Eso también es ya bien conocido, está dentro del ABC, yo diría, pero es necesario definirlo, ¿no? El principio de publicidad y motivación jurisdiccional. Se establece que los procedimientos, todas sus etapas y sentencias judiciales serán públicas, salvo los casos y las formas que excepcionalmente establezca la ley, en especial cuando la reserva de secretos sea necesaria para el resguardo de los derechos de las personas involucradas o proteger la identidad de niñas, niños y adolescentes, ¿no?, que son estándares generalmente aceptados en este ámbito. Ahora, esto es interesante, el tema de las sentencias judiciales, ¿no? En rigor, acá más que las sentencias judiciales deben ser las resoluciones judiciales, pero bueno, eso lo podemos cambiar. Bueno. Yo diría que es eso, y
Esto es bien interesante, ¿no? El tema de la motivación, porque tiene un impacto con un debate que se ha dado y que creo que nos atañe, que se vincula con los jurados, ¿no? Ha venido a bastantes expositores a exponernos sobre la conveniencia de definir, ¿no? La existencia o la posibilidad que existan jurados. Yo no creo que sea una materia que deba estar establecida a nivel constitucional. Pero uno de los cuestionamientos que se ha dado muy fuertemente respecto a la motivación, ¿no? Los jurados no motivan su decisión respecto de por qué dan por establecido uno u otro hecho, no se sabe finalmente cómo se ha valorado una determinada prueba, ¿no? Y eso también tiene problemas respecto de la posibilidad de presentar recursos, ¿no? Incluso aquellos que están dentro del catálogo vigente. Entonces nosotros consideramos de que es una garantía de los ciudadanos el poder conocer, ¿no? Los argumentos que se han tenido en consideración para desechar una prueba. Ustedes me avisan cuando empezamos con lo otro, porque entiendo que estamos esperando a Cristian Viera, ¿no? Sí, ¿podríamos empezar un poquito explicando en qué consiste el tema? Sí, dale. ¿Sí? Claro. Sí. Ya. Gracias. Oye, Bueno. súper interesante. Súper interesante, Pero en Mauricio. eso estamos, para que después no se diga que no estamos haciendo Sí, nada, no. no estamos trabajando, estamos a full. Súper Y interesante, varios Mauricio. grupos también están haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Moderadora, ¿me permite hacer unas preguntitas, Mauricio, a propósito de lo que presentó? María Claro. Consuelo, ¿tú qué diriges? Muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Primero que todo, demos la bienvenida a todos, que va a estar hoy día Mauricio Daza, constituyente, y con Cristian Viera, ambos están en la Comisión 6, que es la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. Así que vamos a estar conversando temas atingentes a nuestra labor. La idea es, vamos a hacer 3 exposiciones, yo después de que hable Jorge vamos a aplicar los temas, son 3 exposiciones cortas de las personas que se encuentran acá, 3 fiscales, y las personas del público que quieren hacer preguntas pueden hacerlas por el chat, ¿ya? Y si al final se va a dar la palabra para opinar, hacer preguntas y también a los convencionales. Eso. Dale, Jorge. Dale, gracias, Consuelo. No, cortito, Mauricio, bien interesante lo que nos muestra. Gracias por hacerlo. Yo quería consultarte primero si ustedes más o menos logran calibrar el impacto que va a generar en lo particular de los sistemas de justicia, obviamente que a todo nivel, pero respecto al sistema de justicia, lo que tiene que ver con lo que va a ser la readecuación legislativa después de esto. O sea, y nosotros pensamos fundamentalmente lo que fueron las normas adecuatorias en materia procesal penal. ¿Te acuerdas cuando se creó la reforma? Que salieron pero montones, cientos de normas adecuatorias, y eso que era solo la esfera penal, digamos, y era solo el CPP, y el Código Orgánico, digamos, menormente. Un cambio de esta envergadura a nivel constitucional debería implicar una revisión, digamos, prácticamente completa de códigos tanto orgánicos como de procedimiento en materia legal, digamos. No sé si ustedes tienen más o menos en mente cuánto podría demorar eso. Yo sé que escapa un poco a lo que es lo netamente, digamos, constitucional, pero si ustedes calibran un poco el impacto de eso. Y la otra pregunta, digamos, tiene que ver también con el trabajo que ustedes están haciendo en la Comisión de Sistema de Justicia, que yo cuando tengo ahí un tiempo entre la jornada laboral entro a verla o la veo después grabada. Yo creo que ha sido una intensidad, digamos, bien importante, y la consulta ahí vendría en el sentido de qué espacio creen ustedes que va a tener después los temas que ustedes están, digamos, están debatiendo, y de hecho ahora están constitucionalizando, entre comillas, ¿no es cierto? Después una discusión ya más amplia a nivel plenario, o sea, si digamos, se va a volver a discutir todo de nuevo, si ustedes creen que lo que ustedes resuelvan de alguna forma en la comisión va a servir de un insumo muy próximo a lo que en definitiva debieran ser las propuestas constitucionales al finalizar el proceso. Bueno, la verdad es que el desafío, con el permiso de la coordinadora, voy a responder directamente que el desafío es grande y obviamente el proceso constituyente no termina con la eventual aprobación del proyecto de nueva constitución que le vamos a presentar al país, sino yo diría que en muchos sentidos ahí comienza. La idea, por lo menos mi aproximación a esto, es que fijemos un marco general, ¿no? Un marco general dándole un espacio al legislador que va a ser definido precisamente por esta nueva constitución para bajar todas estas normas a ley, ¿no?
y eso es bien importante. Ahora, claro, eso también nosotros lo tenemos que analizar a partir de las normas transitorias que vamos a dictar, ¿ya? Y ese también es un elemento muy importante. Pero estamos conscientes, ¿no? Que, o sea, la verdad, este es un desafío muy grande y no solamente depende de nosotros, ¿no? Acá nosotros no somos 155 iluminados que sencillamente van a cambiarlo todo de un plumazo. Esto tiene que ser gradual y participativo, ¿no? Y esto tiene que ser bajado a norma legal que nosotros no vamos a poder disponer en 7 meses, que es lo que nos queda, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? Y eso también es aplicable para, por ejemplo, el tema de los principios que yo les he planteado ahora, que les he mostrado así como ideas. Yo diría de que tiene por objeto de alguna manera el generar una base para que nos facilite la discusión de las cuestiones orgánicas. Cuando uno tiene los principios claros, entonces el debate orgánico se va haciendo mucho más fácil, pero ahí va a tener que bajar la ley. Ahora, respecto de qué manera, a ver, yo lo entiendo como, en cuanto a la decisión de la comisión de nosotros va a influenciar en el resultado final. Sinceramente yo creo que mucho, y no es un fenómeno de todas las comisiones. Porque, por ejemplo, en el sistema político obviamente todos nos vamos a meter, pues, si todos tenemos alguna idea, ¿no?, acerca si queremos un sistema parlamentario, presidencial, semipresidencial, cuál es la configuración del Congreso, cuáles son las materias de ley. O sea, yo creo que hay un acervo en la gran mayoría de nosotros para poder entender, tomar posición, ¿no?, y generar propuestas en estas materias. Sin embargo, no creo que sea igual respecto de materias como el sistema de justicia y los órganos autónomos de control, que tienen también, yo diría que un nivel de complejidad que es un poquito mayor, si se quiere, ¿no? O entender o abarcar todos los temas. Pero no solamente eso, sino yo diría de que la comisión, como está integrada con representantes de todos los sectores, probablemente, y no con cualquier representante, ¿eh? O sea, cada sector yo diría que tiene puestos nombres que son gente influyente en su grupo, en sus colectivos. Yo diría de que es muy probable que gran parte de lo que acá se acuerde vaya a ser finalmente incluido en la norma que vamos a proponer, ¿no? Pero obviamente esto no depende solamente de los 19 que estamos acá, sino que va a ir al tema más general. Hay algunos puntos que yo diría que hay consensos amplios, ¿no? Hay consenso amplio acerca de quitarle toda otra función que no sea la jurisdiccional a los jueces. Hay un consenso amplio de terminar con la jerarquía judicial en ese ámbito, por lo tanto, también con la carrera judicial, o sea, que cada uno de los cargos sean concursables por sí mismos, sin necesidad de haber sido parte de una estructura jerárquica, ¿no? Y que te va llevando en un camino hacia la Corte Suprema actualmente. Y también yo creo que hay un acuerdo general respecto del Consejo de la Magistratura o del Consejo de la Justicia. Ya que ese diseño, yo lo he hablado con personas de todos los sectores y ya estaría, digamos, más o menos como la base. Ahora eso hay que llenarlo. No quiero hablar todavía del Ministerio Público, pero yo creo que también hay algunos acuerdos sobre eso, ¿no? O sea, te estás cuidando de eso. Estoy cuidando para que sí, Cristian claro, también pueda opinar, ¿no? Bueno, y también esa es la gracia de esta comisión, porque fíjate, hay gente que se ha dedicado intensamente a la academia como Cristian Piera, y hay personas que han sido fiscales, Andrés Cruz, ¿no? Y hay personas que han sido defensoras, como Manuel Arroyo, y hay personas como yo que he sido querellante, ¿no? Y han participado desde el mundo privado en la litigación penal. Entonces yo creo que todos tenemos una visión acerca del Ministerio Público, una visión, yo te diría, crítica, obviamente, ¿no?, respecto de cuál es el diseño orgánico del Ministerio Público, más que de la función. Acá yo no veo que la gente piense que los fiscales son todos personas muy malas, digamos, que siguen a las pobres víctimas, no, o sea, a los pobres imputados. No, para nada. O sea, pero sí yo creo que hay claridad respecto de algunos cambios orgánicos que se deben hacer mínimamente. Y yo diría que es eso. Siento que esta comisión va a avanzar rápido y bien. Qué bueno. Estoy muy optimista sobre esta comisión.
bueno. Gracias por la respuesta. Y había una pregunta, María Valeria Gómez parece que quería hacer una pregunta, le daríamos la palabra para que la pueda hacer más o menos corta con respecto a... Ahí está. No sé si le puedes dar audio, mejor la puedes leer, si es que la redacta en el chat. Es que no la escribió, a ver. A ver. No, porque había levantado la mano. Ah, claro. No sé si, a ver. Y ahí. Sí, puede ser. Bueno, No, si no, fue un la, error, parece. si no María Valeria Sí. la puede escribir. Entonces, partiríamos con la primera, la idea es hacer 3 exposiciones que son cortitas, de 3 fiscales acá. Partiríamos con Mitzi Enríquez, quien quiere hablar sobre órgano interno de dirección del Ministerio Público. Mitzi, te damos la palabra entonces. María, sí, te quería proponer, si nos podemos esperar, porque Cristiana habitualmente es muy exacto en las horas que señala. Quedan 5 Entonces, minutos. son Bueno. 5 minutos nomás. Ahora, yo me extendí necesariamente en esta respuesta porque estoy haciendo tiempo. No, pero si nos cuentas algo más respecto a no estos temas. quería quedarse un latero, quizás lo soy, No, pero para pero con estos efectos estoy rellenando nomás. Pero... Toda esta información, en todo caso, en la Muchas convención gracias. es súper interesante, así es que nosotros Sí. escucharla O sea, yo les puedo contar un poquito las impresiones perfecto. también que yo Ya, he como perfecto. visto respecto de las intervenciones, ¿no?, que se han dado en relación a lo que ha sido específicamente el Ministerio Público. Bueno, respecto al Ministerio Público, asistió el fiscal nacional, Jorge Abbott, con el fiscal regional metropolitano Centro Norte, que es Javier Armendari, y hicieron una exposición básicamente, yo diría, descriptiva, ¿no? Respecto de cuál es la realidad del Ministerio Público, algunos números, y yo creo que surgió la sensación de varios de que no había una visión muy autocrítica, ¿no? No había, yo te diría, que una visión como una propuesta de cambios más estructurales, ¿no?, de lo que es el Ministerio Público hoy día. Fue básicamente como digamos, una descripción, más bien. Y quizá donde hubo un poquito más de fondo respecto a los cambios que estamos proponiendo, varios, tuvo que ver en el momento de las preguntas y respuestas, ¿no? Y creo que quedó la sensación que hay que hacer ahí cambios respecto de los nombramientos, ¿no? Los nombramientos del fiscal nacional, el sistema de nombramiento de los fiscales regionales. Así que yo te diría que eso fue un primer tema. Ahora, después de esta exposición, fue el presidente de la Asociación de Fiscales, que yo diría que, o sea, nosotros quedamos muy bien impresionados. Yo te diría que no solamente yo, sino lo que hablábamos con nuestros colegas, dando cuenta también de las dificultades que existen en el trabajo concreto, ¿no? No solamente los grandes casos, sino los volúmenes. Los grandes volúmenes muchas veces de causas que son más pequeñas y que van generando también, yo diría que una carga importante a la Fiscalía. Ahí surgió la idea, ¿no?, de que los hurtos faltas, las faltas salgan, ¿no?, del ámbito penal, que no se transforme, digamos, el Ministerio Público en una suerte como de defensa jurídica de los supermercados, ¿no? Y tratar de generar un espacio para que se puedan hacer trabajos en aquellos ámbitos de la persecución penal que son considerados generalmente como los más relevantes. En cualquier visión de política criminal hay ciertos mínimos, ¿no?, en todas estas visiones que existen. Lo que no nos cuadró a varios de lo que se señaló, por lo menos a mí, respecto de cuál iba a ser la forma de designación de fiscales, ¿no? Y cuál es el rol del Consejo de Fiscales Regionales. Diría que ahí también hay como algunas dudas. Y también... Disculpa que te puedo interrumpir un poco porque llegó Cristian Viera para darle la bienvenida. Sí, darle bienvenido, Cristian Viera. Dice el aguante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ambos por asistir. Rellené media hora, con eso te digo todo. Le debe un almuerzo. No me extrañaría, Poli. No, sí sé que no te extraña, pero
Pero bueno. Muchas gracias a ambos por asistir. Vamos a comenzar entonces. Le damos la bienvenida también a Cristian Viera, también constituyente, ambos abogados con destacada trayectoria. La idea es conversar un poco acerca de propuestas de la Fiscalía y del rol de la Fiscalía de los sistemas de justicia. Cristian, habíamos explicado que van a haber 3 pequeñas intervenciones de 3 fiscales relativas a 3 temas, y después de eso les vamos a dar la palabra para que ustedes nos manifiesten, nos den sus impresiones, opiniones, críticas, comentarios, etc. Partiríamos con Mitzi Enríquez, quien va a hablar de órgano interno de dirección del Ministerio Público. Le damos la palabra, Mitzi. Gracias. Buenas tardes a todos y todas las colegas que están, y también a ambos constituyentes. Es un honor tenerlos el día de hoy. Y bueno, ya mis colegas, al final vamos a hacer todas las preguntas que vayan formulando a través del chat. Bien, lo primero es que quiero hablar, Max, ¿puedes un poquito sacarla para no distraer la atención de los constituyentes? La idea es que queremos, como asociados de la Asociación de Fiscales, es aprovechar esta coyuntura que surgió en la historia de todos y en la historia de nuestro país, de estar presentes, y en nuestro caso participar en una nueva forma o en un diseño de una nueva forma de Estado. Desde ese punto de vista nos parece que la asociación y nosotros y nosotras como miembros de la asociación tenemos el deber de aportar desde una visión país, siendo parte obviamente de este organismo importante como es la Fiscalía. Entonces, en ese contexto, yo creo que el directorio le hizo adecuado sentido y le explicó que precisamente se hizo un trabajo de varios meses de trabajo en comisiones por parte de los y las asociadas, y en ese contexto se trataron muchos temas y se hizo al final un consolidado el 8 de julio de este año con todas las preguntas que se hicieron, y de ahí se sacaron las 7 propuestas que en definitiva se llevaron a la constituyente y que fueran expuestas ante ustedes cuando fue la Asociación de Fiscales. Pero esas 7 propuestas tienen un trabajo previo muy rico, y como entendemos que tenemos que dar insumos para efectos desde nuestra experiencia y de nuestra visión de lo que es y debe ser la Fiscalía, es que queremos exponer algunos puntos. Y desde ese punto de vista, ahora sí te pediría amablemente, Maximiliano, que pudieras exhibir la hoja número 5 de este dossier, de todas las preguntas que se hicieron en su momento. Cuando se hizo la consulta sobre la siguiente pregunta, sobre el órgano superior jerárquico colectivo, se propuso la siguiente fórmula: el Ministerio Público tendrá como órgano superior un cuerpo colegiado integrado por cada uno de los fiscales regionales. Ante esa pregunta se obtuvo un total de 60.1% de respuestas positivas, adhiriendo, por lo tanto, a esta posibilidad de tener como órgano superior a un cuerpo colegiado, ¿ya? Obteniendo un tampoco despreciable 30.5% o la opción negativa, rechazar esta idea del órgano superior o rechazarlo por la integración de este órgano superior, o sea, que fuera compuesto exclusivamente por fiscales regionales. Hubo un 9.5 prácticamente, 9.3 de votos que fueron en blanco. Nos parece relevante tener a la vista este resultado. Mitzi, perdona, ¿cuál es el N de esta muestra? Lo desconozco. 406, sí. ¿no? Ahí te dije 406, que son 406, ¿ya? Que fueron hay algunas, yo voy a mostrar solo 3 láminas, y hay algunas en que hubo omisiones, pero esta no hubo omisión, ¿ya? De los asociados. La Asociación de Fiscales tiene una alta adherencia de los y las fiscales a la asociación. Tenemos una representación alta, ¿ya? Hay muchos interesados en participar. Entonces, fue una respuesta bastante positiva, y que nosotros creemos no estaba reflejada en estas 7 grandes propuestas que se hicieron, que se elevaron a la constituyente, pero nos parece relevante precisamente hacer presente esto, porque hay una idea aprobada al interior de los y las fiscales a un órgano superior colegiado, ¿ya? Y en ese sentido nos parece relevante hacer esta propuesta, y también nos parece relevante hacerla en consonancia con la realidad que ha vivido el país. ¿En qué sentido? Me parece, y esta es una lectura personal que
que yo hago, que por ejemplo esta propuesta que ha surgido, que nos decía el convencional DASA, en orden a los jurados, en orden a la participación de la ciudadanía en la administración de justicia, nos parece que es un requerimiento importante. Y podemos hacer como Fiscalía un espacio para ello, ¿ya? A la luz de este órgano colegiado que tiene una alta adhesión por parte de los fiscales, y las fiscales. ¿Podemos pasar a la segunda lámina, Max? Nos dice en la segunda lámina que pusiste la misma, o yo estoy viendo la misma. ¿Max? Sí, se ve la misma. Sí. Quizá hay que avanzarla. Déjenme ver por qué no la puedo avanzar. ¿La voy a dejar de compartir? Sí, y voy a colocar la de otra. nuevo. Exacto. Súper. Yo le tengo pánico a esto porque cuando me pasan los juicios me paralizo, entonces prefiero no hacerlo yo precisamente por eso. Bien, les adelanto un poco. En la lámina que vamos a exhibir ahora ya. En cuanto a dirección y políticas de persecución penal, se propuso la siguiente fórmula y se sometió a votación. El órgano superior jerárquico colegiado tendrá a su cargo la dirección del Ministerio Público, la definición de la política de persecución penal nacional y de las políticas de persecución regionales o de zonas que comprendan 2 o más regiones. Aquí tenemos que la respuesta, esta pregunta fue respondida por 248 asociados y asociadas y hubo una omisión de 158 asociados y asociadas. De las personas que votaron, un 92.34% estuvo de acuerdo con que estas facultades del diseño de las políticas públicas de persecución penal estuviera a cargo de este organismo colegiado. Bien, y si vemos en la tercera y última lámina que le queremos exhibir, o por lo menos que yo quiero exhibir a los convencionales aquí presentes, es respecto de los criterios reguladores de la actividad de las y los fiscales. Este órgano colegiado, que ya hemos dicho que tiene una alta adhesión a esta idea, controlará que las actuaciones de las y los fiscales cumplan con los criterios generales de actuación y que sean coherentes con las políticas de persecución y con los objetivos de igualdad ante la ley, la legalidad y la objetividad. Ahí se obtuvo un 92.74% de un total de las personas que respondieron fueron 248 y hubo una omisión también de 158 personas que no, en definitiva no respondieron a esta pregunta. De este universo que respondió, como les digo, está de acuerdo el 92.74% de las personas que votaron. Nos parece relevante porque este punto y por qué lo vinculo con el tema de los jurados y este requerimiento que estamos viendo, porque tampoco nosotros somos sordos como fiscales en orden a que se nos critica mucho, ya se nos critica desde muchos puntos de vista y que pudiera ser, podríamos tener una visión alejada de lo cotidiano de la ciudadanía. Nos parece que es importante que este órgano, que existe efectivamente un órgano interno colegiado que defina la política de persecución penal, pero no podemos por eso tampoco estar alejados, por ejemplo, de la visión de la ciudadanía. Tal vez este órgano colegiado no solo debería estar integrado por fiscales regionales, sino que también por ejemplo, representantes de la sociedad civil que pudieran aportar su mirada respecto de la realidad delictiva que se está viviendo en el país o en determinadas zonas. Un ejemplo súper concreto, y con esto voy cerrando, es lo que le pasó a la Fiscalía y a la sociedad completa cuando entramos en pandemia y se empezó a aplicar este delito que estaba asociado a la salud pública, ¿ya? El famoso artículo 818. Eso acarrió al Ministerio Público una alta carga de trabajo, pero más allá de ello, se obtuvo una muy baja respuesta óptima al conflicto penal. Pero más allá de eso, ya saliéndonos de lo estrictamente procesal penal, también se alejó de la realidad de la polis. Mucha gente tuvo que incumplir esa normativa precisamente porque no tenía otra cosa más que salir a trabajar, ¿ya? O conseguir trabajo de alguna forma. Eso
lo debimos tal vez haber tenido a la vista, debimos haber escuchado, se pudo haber planteado esta realidad, pero una aplicación, una política pública que fue deficiente, un ejemplo claro de una política de persecución penal deficiente, es esa. Y nos parece que estos son ejemplos que tenemos que ir recogiendo y que tenemos que plantearlo con toda la honestidad posible. Que se discuta la posibilidad de un órgano interno colegiado, que se discuta cuál sería la integración de este órgano interno colegiado que defina las políticas de persecución penal y que también vele porque nosotros podamos cumplir conforme a dicha política y los instructivos y las generales que nos dan para eso, obviamente siendo un órgano absolutamente distinto el que proceda a eventualmente sancionarnos en el caso de incumplimiento. A eso está orientado. Sí, esa es la idea que también se discutió, no quedó reflejada en estas 7 propuestas, pero nos parece relevante aportar los antecedentes que tenemos a los convencionales, en definitiva, que van a resolver esta materia. Gracias. Bien, gracias Mitzi. El segundo tema sería órgano externo de designaciones y régimen disciplinario a cargo de Maximiliano Krause. También tiene máximo 10 minutos, Maximiliano. Hola, buenas tardes a todas las personas que estamos en esta reunión. Voy a ocupar bastante menos que los 10 minutos, principalmente porque me voy a referir solamente, quizás con algún comentario muy breve, a el resultado precisamente de la consulta, donde existe claramente posiciones divergentes entre los distintos integrantes de la asociación. O sea, si uno quiere varias opiniones, basta con que un abogado piense solo en algo y va a tener probablemente en su mente más de 3 puntos de vista. En consecuencia, si juntamos 400, no es raro que hayan 2 puntos de vista y que sean divergentes. Por esto les voy a compartir precisamente de la misma pantalla que estábamos viendo recién, esta lámina. En cuanto al nombramiento de fiscales nacional, regionales y adjuntos, en estas discusiones, esta discusión se abordó en una comisión que se le denominó comisión número 1, en la que yo personalmente participé como un integrante más. Y lo que se propuso a votación fue que el nombramiento del fiscal nacional, de los fiscales regionales, de los fiscales adjuntos y jueces, se realizara previo concurso público y sobre la base de criterios objetivos por un órgano colegiado externo, técnico, plural, paritario, formado en igualdad de números de integrantes por representantes de los jueces, juezas, fiscales y fiscalas, que no sean fiscales regionales, y juristas representantes del mundo académico. Esa propuesta, que fue construida por un grupo de aproximadamente 15 fiscales que integraron la comisión, tuvo una participación o fue respondida a la pregunta por 403 fiscales, omitiéndose solamente la respuesta por 3. Y el resultado es de 223 de estos fiscales y fiscalas que aprueban o les parece adecuada este punto de vista, y 152, que representa un 37,72%, que no les parecía adecuado por la integración de jueces en el órgano, por el hecho que hubiesen juristas externos, o por otras variables dentro de la complejidad de la propuesta. La propuesta es bastante compleja y trató de recoger todos los aportes que tenía cada uno de los integrantes de la comisión. Por eso, por ejemplo, hubo una fuerte, un fuerte apoyo a integrar, por ejemplo, el tema de la paridad y el tema de la pluralidad. El comentario que yo quiero hacer muy brevemente respecto a esta decisión fue que, más allá de la visión que podamos tener del Ministerio Público y de sus superiores jerárquicos, es que dentro de la discusión de la comisión se logró distinguir con claridad qué es lo que es el gobierno interno del Ministerio Público en cuanto a quién administra, quién dirige, cómo se definen las políticas, la asignación de recursos, y qué es lo que es designar a los integrantes. Y desde el punto de vista de esa discusión, la conclusión fue: no se afecta la autonomía del Ministerio Público al haber un órgano externo que designe a los fiscales, porque ese órgano, una vez designado el fiscal,
solamente podría eventualmente tener una nueva relación con ese fiscal en la medida que el administrador interno, es decir, el superior jerárquico, piense que hay una infracción o una falta de cumplimiento reglamentario por parte de ese fiscal, y ahí nuevamente el fiscal sale de ese espacio de autonomía en que se entiende solo con sus superiores jerárquicos a ser evaluado, juzgado o investigado precisamente por este órgano. Es decir, lo que diría relación con el ámbito disciplinario también se entendió comprendido en esta propuesta, pero no se tradujo finalmente en la votación. Más adelante, en una comisión distinta, hubo esta propuesta, y que fue claramente distinta, que era la designación del fiscal nacional. De hecho, el número da cuenta de una comisión que decía relación con designación solo del fiscal nacional. Y decía que el sistema de designación del fiscal debía garantizar su independencia y que se encuentre fundado en criterios técnicos, evitando que las decisiones que los otros órganos que intervienen en la designación sean ajenos a criterios técnicos, y que se eviten los conflictos de interés, teniendo en cuenta la relevancia de estas autoridades, regulando claramente dichos conflictos en orden a que de total respeto a la imparcialidad, absteniéndose de participar en procesos de evaluación y designación de cualquier persona con algún conflicto de interés. Esta respuesta, que tuvo mucho apoyo, dice relación con una opción que planteaba no una designación por un órgano externo, sino que precisamente con un sistema modificado al actual. Al momento de construir una propuesta única, que fue la decisión que mayoritariamente fue votada dentro de esta especie de concilio de fiscales y fiscalas, se optó en rigor por dar predominio a esta última opción. Sin embargo, por lo menos mi punto de vista es que haberse centrado solamente en ella hizo desaparecer toda la riqueza que implica aceptar y reconocer que dentro de los sistemas de justicia comparado existen experiencias bastante exitosas, como en Perú, como en Italia, como en Portugal, que dan cuenta de que la designación de fiscales, jueces, incluso en otras latitudes de defensores, no está entregada precisamente a quienes operan y a quienes administran el órgano. Creo que incluso eso entrega mayores controles transversales de transparencia en la designación, y también privilegia el cumplimiento y satisfacción de variables de carácter técnica en las personas que se designan, porque puede existir la tentación de desarrollar lealtades malentendidas en la medida que el superior jerárquico, que luego va a dirigir el trabajo del fiscal, sea quien designe ese fiscal. Y eso en concreto es como lo que yo les quiero plantear, solamente como una provocación para la discusión. Muchas gracias. Gracias, Maximiliano. Entonces, ahora último hablaría Jorge Vitar con el tema autonomía e independencia en el Ministerio Público. Jorge, te damos la palabra. También. Gracias, Consuelo. Gracias, Consuelo. Utilizó un poquito menos de minutos, Max, así que si me paso un poquito, voy a estar utilizando los minutos de él. Mauricio me conoce y me gusta hablar, así que voy a tratar de ceñirme el tiempo. Mi tema, para eso tengo un PowerPoint para ser un poco más ordenado y no desviarme tanto en comentarios. Yo le puse autonomía e independencia y algo de jerarquía por un tema de tiempo, fundamentalmente solo algo de jerarquía. Voy a ir rápidamente. Yo creo que en el proceso constituyente que hicimos logramos diferenciar bien estos conceptos, o al menos en términos coherentes: autonomía e independencia. Autonomía, ¿no es cierto?, sería un atributo que se predica respecto a las autoridades de dirección de un órgano, ¿no?, y que tienen a cargo funciones exclusivas en las cuales obviamente no debe existir injerencia de otro órgano de poderes públicos, como por ejemplo el Banco Central en relación con la función, digamos, de dirigir la política económica, ¿no es cierto? En el caso del Ministerio Público, esa función específica es la de definir las políticas de persecución penal de carácter general. La autonomía no tiene que ver con la función de persecución penal que viene a continuación, sino que únicamente con esto. Y en consecuencia, la autonomía debiera predicarse respecto del órgano interno de dirección. Y hasta ahí llega la autonomía, ¿no? En ese sentido, entonces, un comentario. Si a esta función de definir políticas de persecución penal
se estima que son determinantes al interior del sistema, ¿no es cierto? Y si se estima entonces que debe quedar radicada en un órgano al interior de la institución, entonces se va a justificar, en definitiva, un ministerio público autónomo. Si es que por el contrario el constituyente estimara, ¿no es cierto?, que contar con estas políticas generales de persecución no es una condición, digamos, tan relevante, o bien que, ojo, estas políticas pudieran quedar incluso entregadas al legislador y no a un órgano interno de dirección del Ministerio Público, entonces el Ministerio Público Autónomo carecería de sentido. Ojo que hay algunas políticas de persecución generales que están en la ley. Por ejemplo, el tema de que el principio de oportunidad no pueda proceder cuando está de por medio un empleado público, o que no se pueda suspender condicionalmente a un imputado cuando hay una suspensión vigente. Ojo, esos son criterios de persecución amplios y están en la ley. En consecuencia, también existe esa opción. Avanzo. Independencia. La independencia es donde nosotros creemos que nos jugamos todas nuestras cartas como gremio, de hecho así lo hemos dicho. La independencia apunta a la función propia de los fiscales, ¿no?, que es la persecución penal. La independencia es crucial, estimamos nosotros, ya que asegura que los fiscales, al igual como ocurre con los jueces, no sean objeto de presiones ni influencia indebida al momento de cumplir su cometido, ¿no? Y aquí me voy a explayar un poquito también respecto de esto. Una buena reflexión y una buena distinción en esto hizo el profesor Carlos Peña en un seminario que hubo, de hecho, organizado por el Ministerio Público, por la Fiscalía Nacional, donde se refiere a la autonomía. Y dice que lo importante no es tanto la autonomía como tal, sino que la independencia de los funcionarios que desempeñan la función en el interior del órgano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente, digamos, es recomendable que los estados propicien la creación de un órgano independiente encargado del gobierno y la administración, incluyendo la selección y el nombramiento y el régimen disciplinario, que es lo que he hablado antes, incluso Mitzi y Max, para las entidades de justicia transversales, el cual debería estar separado institucionalmente del Poder Ejecutivo y el Legislativo, obviamente una independencia. Si bien esto apunta a la independencia de un órgano para efectos de nombramiento, designación y régimen, en definitiva, es lo que impacta directamente, ¿no es cierto?, es en este caso en la función de los fiscales como funcionarios independientes. Nuestra constitución actual, de hecho, hizo una promesa de independencia, la que después la ley orgánica vino a desconocer, dejó sin efecto, la desoyó, ¿no es cierto?, y nos defraudó. El artículo 84, segundo inciso, dice: la ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad de tendrán los fiscales la dirección de la investigación. En fin, ¿pero qué tenemos en la Constitución? Tenemos el artículo 27 de la ley orgánica, que le da facultades a los fiscales regionales. En definitiva, no son facultades de ellos, sino que se estructura así, ¿no? La persecución penal se lleva a cabo a través de los fiscales regionales. Y en la última línea dice, ¿no es cierto?, los fiscales adjuntos están subordinados, ¿no es cierto?, bajo la dependencia de los fiscales regionales. En consecuencia, desde ese momento ya se destierra de plano posibilidad de independencia en cuanto al actuar de los fiscales. Eso se ve agravado, obviamente, por el artículo 18, ¿cierto?, que yo creo que ha surgido hartas veces en la discusión constituyente, que el fiscal nacional tiene además la posibilidad, ¿no es cierto?, de asumir por sí ciertos casos de persecución penal, ¿no? ¿Esto cuándo? Esto cuando la investidura señala, ¿no es cierto?, de las personas involucradas como imputados o víctimas lo hiciera necesario para garantizar, en este caso, que dichas tareas se cumplirán con absoluta independencia y autonomía. O sea, lo que hay aquí, que esto yo lo digo a título personal, hay como un fuero latente y encubierto. O sea, claro, las causas penales pasan todos los días y pasan, digamos, sin ningún problema ni llamado de atención, hasta que aparece alguna causa que es de interés del fiscal nacional. Y ahí es donde se juega, en consecuencia, digamos, el sistema. Y en este caso puede ir el fiscal nacional y sacarla, como de hecho, ¿no es cierto?, en la práctica ha existido. En este sentido, un comentario. Creemos que no es suficiente plantear que los fiscales regionales y el fiscal nacional deban fundamentar sus decisiones al momento de sustraer un caso del conocimiento de un fiscal, ¿no?, como por lo demás ha ocurrido. Eso no es lo que discutimos, no es lo que acordamos en las comisiones internas de trabajo en las cuales participé activamente, ¿no? Se ha dicho en la convención, ¿no es cierto?, en la comisión de ustedes, que la necesidad sería de fundamentar el hecho de que se saque un caso. No, eso no, porque bien sabemos todos y todas que esa pueril expectativa de motivación o fundamentación puede perfectamente constituir un pretexto para disfrazar el verdadero sentido de la decisión, ¿no es cierto?, defraudar el fin y, en definitiva, acallar a los fiscales que tienen, digamos, la categoría, entre comillas, de incómodos dentro de la institución.
verbigracia y por todo, ¿no es cierto?, el ex fiscal Carlos Gaján. Se votó independencia en el proceso interno que tuvimos, y ahí están los resultados, ¿cierto? Más del 80 o virtualmente el 80% de los fiscales votamos efectivamente por una independencia, ¿no? Para efectos de otorgarle un margen de actuación técnica a cada fiscal en la dirección de la investigación. ¿Ya? Esto es bastante llamativo, creo yo, este 80%. El jurista Luigi Ferraioli, muy destacado, a propósito de la famosa investigación seguida en 1992 en Italia contra políticos y grupos empresariales, conocido como la Operación Manos Limpias, lo dice claramente, y ha expuesto que habría sido inconcebible esa operación, ¿no es cierto?, si los jueces, y lo destaco ahí, el destacado es mío, y más aún los integrantes del Ministerio Público no fueran totalmente independientes. Italia, como dijo Max, tiene un sistema de consejo que elige a fiscales y a jueces, ¿no es cierto?, y que en relación con eso igualmente conservan completamente su independencia. Por ahí se ha deslizado el hecho de que si hubiera un consejo que concentrara las funciones de designar a fiscales y jueces, eso defraudaría un poco lo que tiene que ver con el principio acusatorio. Eso no tiene nada que ver, digamos. Una vez que están designados, el procedimiento penal tiene los resguardos suficientes, digamos, y las normas así, en definitiva, lo establecen para que el fiscal esté, digamos, absolutamente privado de facultades jurisdiccionales, y los jueces estén privados de facultades investigativas. En consecuencia, eso parece que es una expectativa que no viene al caso. Una pregunta, ¿la independencia significa ausencia de control? Porque eso es lo que se ha dicho, ojo. La principal objeción a la independencia de los fiscales, que curiosamente, y esto nos llama la atención porque incluso algunos referentes internos de la Fiscalía, de hecho al interior de la propia Asociación de Fiscales, ¿no es cierto?, plantean esto. Asimilan la independencia con una especie de libertinaje del desempeño de los fiscales, ¿no? Por ahí se ha dicho en varias ocasiones que serían algo así como 700, 760 u 800, da lo mismo, políticas de persecución penal distintas, o sea, tantas como fiscales hay bajo el cielo, ¿no es cierto? Pero el argumento se aleja considerablemente de esta propuesta, porque junto con la independencia, un gran número de fiscales, como ya se ha expresado anteriormente en las ponencias anteriores, están de acuerdo con la creación de un órgano externo que designe y controle a los fiscales. Con todo, entonces, si se consagra una efectiva independencia técnica... Perdón, Jorge, ¿sí? Ya estamos como en los 10 minutos. Para que me quedan dos láminas. Y al mismo tiempo se avanza en la creación de un órgano externo, ¿no es cierto? Jorge, una cosa, yo tengo que retirarme puntualmente a las 7:30, así que... Ya, me quedan 2 minutitos. Todo lo que hemos dicho lo hemos escuchado 10 veces en la comisión en todo caso. Perfecto. Entonces, en realidad, y con esto cierro el punto, en lugar de haber 700, ¿no es cierto?, políticas de persecución penal, lo que hacemos con esto es que nos libramos de lo que existe hoy, y es que 20 personas, ¿no es cierto?, al interior de la institución deciden los destinos de las causas que pasan, y que son más de 1 millón de causas por año. Y solamente algo de jerarquía. Hubo una pregunta de jerarquía, y a eso quería ir. Los fiscales se manifestaron respecto a jerarquía. Y esto también es llamativo. Ojo, eliminación de cualquier referencia jerárquica al interior de la institución. Y a pesar de que la opción no gana, digamos, si uno la compara estadísticamente, en realidad cerca de un 45%, ¿no es cierto?, de las personas que en definitiva se refirieron a esto, señalan que en definitiva estarían dispuestos a que no hubiera, ¿no? A que no hubiera en definitiva jerarquía al interior del Ministerio Público. Y únicamente el corolario de esto, y con esto sí que cierro medio minuto, ¿no es cierto?, estimamos que en lugar de tener como hasta ahora fiscales adjuntos sometidos a instrucciones directas de los fiscales regionales, las que a su vez derivan del fiscal nacional, se debe avanzar a que nuestro país tenga fiscales, así a secas, fiscales, ¿no? Que en lugar de aludir al Ministerio Público como un gran órgano extrapoder, la nueva Constitución se refiere en propiedad a una función de persecución penal. Y finalmente, a tener fiscales independientes en lugar de fiscales sometidos a una injustificada jerarquía piramidal como ocurre hoy. Eso por mi parte. Muchas gracias, Jorge. Y ahora entonces le vamos a dar la palabra a los constituyentes, partiendo por don Cristian Viera, y después también a Mauricio Daza, por favor. Bien, buenas tardes. No tengo mucho que decir sobre esto porque lo presentaron la Asociación de Fiscales,
Y esa visión creo que es muy compartida entre nosotros y nosotras. De hecho, Jorge señalaba un argumento que fue el que precisamente dio el fiscal nacional cuando le preguntaron por la independencia interna, por la jerarquía. Y él dijo exactamente lo que dijo Jorge. No, ¿cómo no va a ser jerárquico? Eso significaría que habría 760, o no me acuerdo el número exacto, pero citó el número de fiscales que hay. Claro, es un argumento absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque yo creo que el problema del Ministerio Público es análogo al que existe en el Poder Judicial. Y es la perspectiva de la independencia interna. Ahora, ¿cómo vamos a responder? No sé, no hemos conversado. En ese sentido, hay gente en la comisión, y uno de ellos está acá, que es Mauricio, también Andrés Cruz, que es gente que sabe, que tiene talento, y yo creo que es algo que vamos a abordar. El problema de la independencia interna es lo relativo a la designación de los fiscales, tanto las máximas autoridades como también los fiscales adjuntos, y la exclusividad de la investigación, porque que no tenga la exclusividad del fiscal adjunto es como si el juez de primera instancia no fuera independiente. Es así de grave lo que ocurre. La jerarquía no se justifica. Podrán haber jerarquías funcionales que tienen que ver con distintas competencias, pero no jerarquías de otro tipo. O sea, lo que ocurrió, ya que en los casos de corrupción y financiamiento de la política, son una muestra de aquello. ¿Para dónde vamos? No lo sé. No lo sé. Eso no, les aseguro que nosotros de eso no hemos conversado más del Poder Judicial, porque esto lo vamos a ver en un momento que se llama órganos autónomos. Entonces, no lo sé. No lo sé. Yo no me atrevo a aventurar una opinión, pero esto claramente es un insumo. Eso es lo primero. Lo segundo, sobre la exclusividad también, que es algo que marca de la Constitución, nace de la Constitución, pero es relativizado por la ley. Ejemplo emblemático, delitos tributarios y los delitos electorales. O sea, yo tengo la impresión que el Ministerio Público debería tener la posibilidad de investigar todos los delitos que se cometan en este país, pero no excluir que, tratándose de algunos delitos, también otras entidades tengan la posibilidad también de impulsar la acción penal, porque aquí se produce también un fenómeno interesante al revés. Y me acuerdo que parece que Mauricio lo citó, que en el caso hay un caso en que el Ministerio Público decidió no perseverar y el Consejo de Defensa del Estado quería, y lo que generó fue impunidad, a partir de una decisión del Ministerio Público. O sea, esto es de ida y vuelta, ¿no? Esto es de ida y vuelta. O sea, la santidad no está en el Ministerio Público. Las regulaciones normativas son las que van a permitir que esto funcione más o menos bien, ¿no? Pero el Ministerio Público también, en términos democráticos, tiene una deuda, ¿no? Que podrán ser algunas por esta falta de independencia interna, pero también tiene otras deudas. Y lo tercero, y con esto cierro, sobre el control. Y es algo que yo pregunto siempre a los órganos autónomos, porque los órganos autónomos quieren harta autonomía, y enhorabuena, porque es una garantía democrática, pero quieren poco control. Y el control dicen siempre, no, accountability, tenemos política interna. No. En un régimen democrático, las altas autoridades tienen que tener control político. Yo en eso soy convencido, Mauricio lo sabe. Control político. ¿Por qué? Porque el control político es el control que hacemos nosotros. Y ese control político está representado aunque tengan el descrédito que tengan. Entonces, habrá que ver cómo, pero un control fuerte. No solamente el control interno que tengan ustedes, porque ese control interno también está cooptado por el corporativismo. Esas tres cosas quisiera solamente señalar. Muchas gracias por la intervención. Ahora le vamos a dar la palabra a Mauricio Daza y luego hay una pregunta en el chat y había otras personas que habían levantado la mano. ¿Ya? Adelante entonces, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias por lo que nos han expuesto. Efectivamente, yo creo que el Ministerio Público hoy día, en la forma como se ha gestionado, da cuenta de problemas estructurales en cuanto a su diseño orgánico, ¿no? Hoy día lo que tenemos, y esto es una opinión personal, es un fiscal nacional que concentra en la práctica muchas atribuciones, las cuales además son ejercidas a la par de un consejo de fiscales que básicamente se ha transformado en un grupo que se autorreproduce y que corresponde finalmente a un grupo de personas que tienen vínculos, ¿no? Y que eso es lo determinante en que ellos estén ahí y sigan ejerciendo esas funciones. Acá no hay la asignación de funciones ni de cargos a partir de criterios objetivos de mérito, sino de cercanía con el fiscal regional correspondiente o con el fiscal nacional.
Y esto debe ser abordado. Yo no estoy de acuerdo con que exista un consejo técnico interno del Ministerio Público que esté proponiendo o interviniendo en la designación de fiscales. ¿Ya? O sea, se los digo desde ya. Yo creo que necesitamos, parte de lo que decía Cristian Viera, parte de los controles externos también se vincula a la forma como nombramos a los fiscales, ¿no? Porque si no se va a generar esta camarilla, ¿ah? Suena un poco duro, pero es así, esta camarilla que se autorreproduce a partir además de, fíjense, una interpretación abusiva de aquella norma que establece los límites para poder reelegirse en la Fiscalía Regional, que es algo absolutamente insólito, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo tenemos que terminar. Por lo tanto, yo tengo acá las propuestas que se enviaron, ¿no? Y es una de las propuestas que usted, o sea, que se señaló, ¿no? Y se dice, mire, incorporar un consejo técnico que participe en el nombramiento fiscal nacional, que no se trate de un consejo de la magistratura u otro órgano externo, no, al revés. Tiene que ser, a mi juicio, un consejo de la magistratura u otro órgano externo, ¿no? Ese es un... Respecto también especialmente de lo que se vincula con el fiscal nacional. Sí, puede ser, yo esto lo he hablado con Cristian, en cuanto a si es que es bueno que existan órganos colegiados, los cuales estén a cargo del gobierno de estos organismos autónomos de control. Tiene una ventaja, ¿no? En el sentido que de alguna manera evita quizás las arbitrariedades, va de alguna manera distribuyendo la toma de decisiones relevantes, pero tiene una desventaja en cuanto a la posibilidad de ser eficaz en la toma de decisiones en este ámbito. Quizás habrá que buscar un mecanismo intermedio donde exista este consejo, ¿no? Que tenga alguna posibilidad de intervenir en las atribuciones del fiscal nacional, y que el fiscal nacional puede ser un primus inter pares, como se denomina, ¿no? Pero que tenga también él ciertas atribuciones. Obviamente no en términos de que pueda intervenir en la práctica en lo que es la persecución criminal. Porque esa historia que se cuenta de que por la ley orgánica del Ministerio Público el fiscal nacional no puede impartir instrucciones específicas para determinadas causas y por lo tanto no puede intervenir en ellas, finalmente no es así. Yo fui abogado, querellante en las causas de financiamiento ilegal de la política y vi cómo cambiaban fiscales a puerta de tomar decisiones importantes que iban en la dirección de formalización o profundizar investigaciones. Y se colocaban otros fiscales que, bueno, probablemente eran elegidos a partir de que se tenía claridad de que la investigación iba a tomar otro rumbo. Así que sí hay una intervención. En eso estoy de acuerdo con lo que se ha hablado respecto a la independencia de los fiscales. Y también me gustaría señalar respecto del tema disciplinario, y esto ustedes lo saben. Existen sumarios que no cumplen con absolutamente ninguna garantía de debido proceso, donde básicamente se lleva a cabo una investigación en la cual se aportan antecedentes, quien las sigue llega a ciertas conclusiones y después se remiten al fiscal nacional, quien, con expresión de alguna causa, pero que generalmente es formal, puede cambiar completamente la decisión, sin mayor fundamento. O sea, una persona que es absuelta puede ser destituida, incluso para llevarlo a extremos. Y eso no garantiza ningún estándar a nivel del control interno. Pero también agrego lo que dice Cristian Viera, se habla del control político. Sí, control político, pero también control ciudadano. ¿Y cómo se concreta ese control ciudadano? El Código Procesal Penal establece la posibilidad de poder hacer reclamos administrativos respecto a formalizaciones abusivas. Ustedes saben mejor que yo que jamás, desde que comenzó el funcionamiento de la reforma procesal penal, se ha sancionado a ningún fiscal por formalizaciones abusivas. Y ese es el mecanismo de control ciudadano que hay. Entonces, una promesa incumplida, ¿no? Son millones las formalizaciones y, bueno, convengamos de que no me parece razonable sostener de que en ninguna de ellas se haya vulnerado ese estándar. Entonces hay mucho por hacer, acá se ha dicho efectivamente, ese es un debate que aún no lo tenemos, no entramos. Creo, no estoy seguro, pero creo que probablemente lo primero que vamos a abocarnos es a Poder Judicial. En principio, estimo que el Consejo Nacional de la Magistratura podría hacerse cargo de designar al fiscal nacional y a los fiscales regionales a partir de un modelo similar
al de los ministros de la Corte Suprema, por ejemplo, y no hay problema con que este órgano designe jueces y fiscales, ¿no? Porque, perdónenme, el Senado también designa fiscal nacional y miembros de la Corte Suprema, y yo nunca había escuchado esta crítica, ¿no?, de que se estaba señalando, ¿no?, se estaban mezclando mundos que debiesen ser absolutamente diversos en el modelo adversarial, ¿no?, que son actores de precisamente este modelo. Así que les agradezco la posibilidad de estar acá, y esto es un poco un borrador, por lo menos mi postura acerca de esta materia, pero creo que tenemos mucho que conversar y analizar. Acá yo creo que nadie llega con posturas absolutamente intransigentes acerca de esta materia, y yo por lo menos estoy seguro que Cristian y gran parte de los miembros de esta comisión tenemos, yo creo que la mente muy abierta para poder escuchar y analizar buenas ideas. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Hay una pregunta, puede responderla cualquiera de nuestros panelistas, y la primera es de Sandra Toro, y es relativa a un tema que recién se mencionó, con respecto a cambiar fiscales, sacarlos de una investigación. Plantea la posibilidad de que frente a una resolución que saca a un fiscal de una investigación, éste pueda reclamar de esa decisión ante la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, algo como esto nos pasa siempre acá en la constituyente, que de repente lo que nos piden soluciones que son legales a los problemas estructurales. Yo creo que eso es un problema del legal. La Constitución lo que puede empujar es la independencia interna, como mucho la integración y la acción penal, pero si entramos en ese nivel de detalle, o sea, no se cumple el objeto de lo que es una Constitución, es algo muy, muy detalle. Ahora, para evitar aquello, lo que hay que establecer son ciertos principios y reglas que empujen que los diseños legislativos sean de esa manera. Y una cosa, no lo hemos conversado. Lo que tenemos son muchas audiencias y conversaciones de pasillo, en los recreos. Claro, la integración va a ser complejo. Yo no tengo respuesta a eso. Tengo pura apertura, no tengo solución, pero no me tinca que sea el mismo consejo de los jueces, que es lo que está más asentado, que es lo que más hemos discutido, también a fiscales, porque tiene que ver con la integración de ese órgano. Porque ese órgano, ¿cómo que lo integra? Entonces, lo que estamos viendo y hemos escuchado, sí, insisto, todo esto es provisorio también, y como señora Mauricio, estoy muy abierto, pero parece que en todos lados, mira, la mitad son miembros de la judicatura. Oye, pero van a nombrar a los fiscales también, pues. Chuta, ¿cómo metemos a los fiscales? Y sobre todo porque a mí no me simpatizan en principio, estoy abierto, digo, provisorio, que los jueces se metan en la labor del Ministerio Público. Pero no sé, hay que conversarlo, pero que sea lo menos politizado posible. Nunca se va a erradicar la política, no seamos ingenuos en esto. Siempre el componente político va a estar presente. Ojalá que sea lo menos posible. Con un órgano externo me persuade totalmente. ¿Cuál? Ahí no sé. No sé si el señor Daza quiere decir algo al respecto también, o pasamos a otra pregunta. Sí, a ver, sí, efectivamente, nosotros vamos a fijar la cancha, el partido lo van a jugar los legisladores, ¿no? Fijamos las reglas del juego y esa cancha, ¿no? Sin embargo, yo creo que este es un punto relevante, ¿no? Y yo creo que también hay que hacerse cargo de la experiencia concreta de lo que ha sido el funcionamiento del Ministerio Público y donde hay necesidad de establecer normas que impidan cierto tipo de actuación, ¿no? Y yo creo que el abuso que se ha dado respecto del cambio de fiscales, especialmente en aquellas causas que afectan importantes bienes jurídicos y además están involucrados personas del ámbito del poder, ¿no? El poder político, económico, social, yo creo que vale la pena, ¿no?, establecer con claridad la independencia de los fiscales para los efectos de poder investigar, ¿no? Y que esta independencia interna se tendrá que vulnerar, o más bien no se podrá vulnerar, y que las causales para poder quitarle una causa, ¿no?, un proceso, un fiscal, deban ser graves y excepcionales. Ahora, yo creo que también tenemos que diseñar un mecanismo de control disciplinario que a mí me gustaría que estuviera en un órgano externo, ¿no?, derechamente en principio, ¿no? Como dijimos, estamos hablando ideas, ¿no?, pero yo preferiría eso, ¿no? Y yo creo que le va a dar garantía a la ciudadanía y también a los propios fiscales respecto de la forma como se lleve esto adelante.
Gracias. Otra de las preguntas de Maximiliano Krause es, al pensar en un sistema de justicia y no en el Poder Judicial, ¿consideran a órganos autónomos como el Ministerio Público o la Defensoría dentro de ese sistema? ¿Quién va? O sea, yo creo que la autonomía de órganos como el Ministerio Público no está en cuestión. No. Lo que sí puede mejorar son los regímenes de control, la independencia interna, ¿no? O sea, entre nosotros no es tema la autonomía, pero sí en la defensoría. En la defensoría, yo no sé, Mauricio, pero mi percepción es que al menos la autonomía tiene que ser legal, sino constitucional, porque es un órgano del gobierno y eso genera muchos problemas. Y en el caso de la defensoría, además, se produce como todo el efecto del neoliberalismo en el diseño de su estructura, ¿no? Con esto lo hago. Entonces, yo creo que para el Ministerio Público, en esa perspectiva de la autonomía, yo no veo dificultad, pero sí puede que haya un avance importante en materia de la defensoría. Eso me atrevería a decir. Yo creo que hay que garantizar que no solamente sea un eslogan la autonomía respecto al Ministerio Público, sino que profundizarla, ¿no? Y consagrarla. Yo creo que la autonomía del Ministerio Público ha sido cuestionada precisamente en el caso difícil, ¿no? El caso de corrupción, donde hay altas autoridades y grandes empresarios involucrados. Y eso yo creo que ha roto, ¿no? Frente a la ciudadanía, la impresión de que estamos efectivamente ante un órgano que tiene y ejerce esa autonomía. En el caso difícil, el caso fácil no hay problema. O sea, ahí es como la prueba de resistencia a materiales, ¿no? Ahí donde uno sabe de qué está hecho finalmente, o de qué está hecha la estructura que se somete a esa prueba. El Ministerio Público no pasó la prueba de resistencia a materiales respecto a la autonomía y estándares democráticos. No lo pasó. Y eso yo creo que tenemos que hacernos cargo. Respecto a la Defensoría, desde ya adelanto, sí, yo estoy de acuerdo que tiene que ser un órgano autónomo de rango constitucional, no puede depender del gobierno de turno, porque además es una materia compleja, ¿no? Molesta para los gobiernos el tener este órgano que defiende imputados. Y eso también le va a hacer bien al Ministerio Público, esa simbiosis, pero sin duda son actores del sistema de administración de justicia, y como tales van a estar incluidos en la Constitución sin ninguna duda. No sé, Cristian dice así. La Defensoría Penal Pública, sí, Cristian. Estoy solo. Es que a mí no me gusta llenar las constituciones, que es muy propio de la tradición chilena más bien. O sea, no es muy propio de otras constituciones meter tanto órgano en... Que tú lo citaste incluso el otro día, a propósito del Banco Central. Uno dice, no, obvio que tiene que estar. Y tú mismo dijiste, oye, tantos países no tienen Banco Central en la Constitución. Sí, claro, loco. Yo creo que aquí lo relevante es el concepto de autonomía. Si es legal o constitucional, la autonomía, por cierto. Y en mi caso yo más bien me inclino por escasas autonomías constitucionales que no importantes autonomías legales. Pero bueno, lo vamos a tener que discutir. Ahora, yo creo que mi posición es minoritaria en la comisión en todo. Sí, es parte del debate. Yo creo que tenemos que, pero ojo, también, y les cuento así para transparentar un poco, hay otros que quieren colocar casi todo como un órgano autónomo de control, o sea, una locura. Entonces, yo soy de los moderados, yo quiero dos nomás. Defensoría Penal Pública y además un órgano autónomo adicionales, dos adicionales, no es que dos nomás, dos adicionales. Dos más, nada más. Sí, yo sacaría. Vamos a ver. Va a ser parte del debate democrático que vamos a dar además también dentro de la convención, escuchando mucho a las organizaciones y con participación ciudadana como lo hemos hecho hasta ahora. Perfecto, gracias. Hay dos preguntas del público, una de María Valeria Gómez. Si Maximiliano las puedes autorizar a hacer la pregunta, ahí está. Que tiene levantada la mano hace rato, María Valeria. Yo creo que no se escucha, pero esto es como... ¿No? Está muteada. Parece que no. Es que yo no está pero el anfitrión o anfitriona lo puede desmutear. Sí, yo estoy tratando acá, pero solicitar para reactivar audio ahí. Yo también le apreté ahí el... No resulta. Solicitar para activar el audio. Mira, para reactivar el audio. Voy a probar con Eugenio. Con Eugenio. Hacemos a Eugenio por mientras. Palabra, por favor, para que le... Ahí. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? No, entonces... Sí.
Perfecto. Buenas tardes, colegas, a todas y a todos. Buenas tardes, señores constituyentes. A don Cristian Vieira y don Mauricio Daza. Mauricio Daza, que es de mi región. Así que efectivamente estamos en este tema. Yo quiero hacer un breve comentario y una pregunta en definitiva a ambos constituyentes. La primera, bueno, voy a cumplir 20 años de fiscal, ahora soy fiscal regional. Por cierto, hay cuestiones que podemos compartir, otras que no, en definitiva. Temas de algunas dudas de autonomía que se plantean precisamente porque me genera inevitablemente una gran duda, que escuchando a los señores constituyentes no me queda muy clara, este tema de control político. Precisamente si una de las cuestiones que se nos puedan reclamar, decía en relación con temas de determinadas investigaciones, cómo a su vez vamos a tener un control político. Solamente a modo de ejemplo, si ustedes me pueden señalar, no es que el fiscal nacional o el fiscal alguno lo llamen a la moneda a rendir cuenta de lo que está haciendo, no creo que se refiera como a eso, a un tema de control político. Por eso tengo esta deformidad que ustedes me podrían poder aclarar, sé que lo están analizando. Y lo segundo, de poder generar tantos movimientos o cambios estructurales de un ministerio público, cuando en definitiva, bueno, recién estamos abandonando la palabra de reforma procesal penal, de reforma llevamos 20 años, pero es inevitable pensar que igual es una reforma que está recién en pañales o que recién tiene su adultez. Entonces, si nuestros constituyentes en la comisión que ustedes participan han podido abordar o conversar con aquellos que elaboraron estos pilares de reforma procesal penal, ya sea profesores de la Diego Portales en su momento, los profesores de Cristian Riego, Baltimore y Duche, que efectivamente hablaban precisamente de la autonomía del Ministerio Público y que precisamente estableciendo en el Código Procesal Penal y muchas de la ley orgánica constitucional que lo rige ahora. ¿Tienen también considerado poder tener esas conversaciones dentro de esta comisión? Gracias, muy amable por la precisión. Y perdón, solo me faltó agregar, yo, me venía en personal también, por cierto, yo estoy, no quiero, como un poco las expresiones que se señalaba de autorreproducirse, yo estoy en contra de la reelección, yo en definitiva lo tengo absolutamente claro. Gracias. Bueno, un saludo a Eugenio, que es fiscal regional y miembro del Consejo de Fiscales Regionales del Ministerio Público, al cual hemos hecho referencia crítica, además, en esta reunión, pero además fiscal, lo más importante, de Magallanes, ¿no? Y eso yo creo que es una gran cosa. A ver, respecto de las conversaciones con quienes estuvieron detrás de la reforma, bueno, a ver, Cristian Riego fue invitado y no llegó, así que ya tuvo su oportunidad. Y respecto de las propuestas, yo sé que las propuestas de la Asociación Nacional de Fiscales escucharon a Mauricio Duche, ¿no? Que también es profesor de la Diego Portales, a quien conozco además, y hemos compartido muchos espacios en el ámbito de la academia, ¿no? Tanto en Chile como en el extranjero. Están muy también vinculados, estuvieron vinculados al CEJA, que también su experiencia, ¿no? Y sus insumos fueron muy determinantes respecto de la reforma. Ahora, control político, lo que dice Cristian claramente no es que el presidente de la República pueda llamarnos al fiscal nacional para que le dé cuenta de cómo es posible que estén investigando a un senador, digamos, jefe de bancada de un partido de la coalición que apoya. No, control político tiene que ver con un sistema de responsabilidad política cuando han existido conductas que claramente vulneran los objetivos de aquella institución la cual él dirige, ¿no? Y esto se expresa en un sistema de acusaciones constitucionales, para decirlo de alguna manera. Yo creo que hasta habría que cambiarle el nombre, ¿no? Donde se puede hacer valer, ¿no? Bajo determinados estándares, para que esto no se abuse, esa responsabilidad. A pesar que si uno analiza el número de acusaciones constitucionales que se han presentado desde el año 90 en adelante y el número de casos en los cuales han sido aprobados, la verdad que nadie podría sostener de que ha sido un instrumento utilizado de manera abusiva, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, el propio Cristian, tú lo has señalado varias veces, porque ese es un argumento que se nos da permanentemente, ¿no? No vaya a ser que este instrumento, ¿no?, desnaturalice este control político. Yo creo que diseñado de buena forma es un mecanismo que es válido precisamente en lo que debe ser un órgano democrático, debe tener control, ¿no? Y respecto del Consejo de Fiscales, bueno, me alegra mucho que Eugenio no piense esto,
sobre todo él le queda creo que un año de fiscal regional del Ministerio Público. También hay que buscar qué se hace, ¿no? En este sentido, porque muchas veces se dice, mire, es que lo que pasa es que después de que es fiscal regional tiene que salir, básicamente, después que fiscal nacional tiene que salir de la institución. Hay que buscar una fórmula donde, bueno, pueda obviamente continuar dentro del Ministerio Público, realizando labores que sean relevantes. Yo me acuerdo, yo trabajé mucho tiempo en el INEA, y en línea teníamos personas que eran jefes de estos centros regionales, que tenían mucho poder y después volvían a sus centros de investigación como cualquier otro. No veo por qué no podemos generar un modelo que permita aquello. Así que bueno, saludos a Eugenio Magallánico. Sí, yo quisiera decir una cosa sobre eso y para responder a Maximiliano, porque después de esta respuesta me tengo que ir. Tengo que volver a mi casa, que inicialmente regresaba 1 hora y ahora es lejos, ¿no? El control político es efectivamente el juicio político. Y el juicio político es una herramienta que tiene que estar ahí a las más altas autoridades. Si me preguntan mi opinión personal, pero no lo hemos conversado, yo llegaría hasta fiscales regionales, ¿no? Y lo segundo es claramente la causa. Pero la causa también, porque ¿cuál es el problema del control del fiscal nacional en la Corte Suprema? Que no hacen control político, hacen control jurídico y creen que poco menos hay que estar cometiendo con un delito y el estándar probatorio es alto. No, pues si lo que ocurrió con los casos de financiamiento irregular de la política, y yo creo que en gran parte es por el comportamiento que tuvo el sistema político en un todo, es lo que gatilló la más gran crisis política en que nos hemos estado metidos y que no hemos podido salir, y en la cual el Ministerio Público tiene un protagonismo decidido. Bueno, eso es tan grave que merecía ser, ahora con ese parlamento que lo salvaron a todos, por cierto que no tenía ningún piso, o sea, más bien, enhorabuena. Pero, o sea, ese tipo de causas, me refiero, causas graves. Eso se lo planteamos también al ministro, al presidente del Banco Central, y por supuesto mostró su decidida oposición. Los órganos autónomos no quieren control, quieren todas las garantías de la independencia, pero no quieren ser auscultados y sobre todo en términos democráticos. No, ¿por qué? Porque finalmente todos nosotras, sobre todo aquellos que nos dedicamos trabajamos en el mundo público como funcionarios públicos, finalmente tenemos responsabilidad ante la ciudadanía. Y cierro con la autorreproducción, que lo conversé también cuando tuve la entrevista con la directiva de la Asociación de Fiscales. Yo soy profesor universitario, esta vida para mí es de paso, ¿no? Voy a volver a la universidad. Y Agustín Esquella fue rector de la universidad y después era profesor de la universidad como cualquier otro. Acaba de ocurrir lo mismo con el actual rector, Aldo Valle, llegó a ser presidente del CRUCH, vicepresidente del CRUCH, y ahora es mi colega en la universidad como uno más. O sea, cuando se rompe la jerarquía y se mira desde una perspectiva meramente funcional, no hay problema en las ires y venires. Bueno, hay algunos en todo caso que no estarían dispuestos a, comillas, rebajarse. Es un trabajo como cualquier otro, es una función diferente. Pero bueno, me tengo que retirar. Tere sabe muy bien por qué me tengo que retirar. Saludos, estimados y estimadas. Tengo una entrevista de nuevo con el Ministerio Público el día lunes a las 7, esta vez con la gente de Oriente. ¿Ah? Así que imagínate, los fiscales son insistentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Que esté muy bien, buen regreso. Nos vemos el lunes, Mauricio, o el martes. Muchas gracias, Cristian. Buen viaje. Muchas gracias. Entonces, vamos a seguir con las preguntas. Hay una pregunta que está pendiente, que también la hizo Sandra Toro, que dice que parece razonable un Consejo de la Magistratura o Consejo de Justicia para designaciones de fiscal nacional y fiscales regionales. ¿Cómo se visualizaría esa integración? Bueno, es un poco lo que decía Cristian, ¿no? Nosotros lo hemos conversado con funcionarios del Poder Judicial, con funcionarios de los distintos órganos que de alguna manera participan del sistema de administración de justicia. Yo creo que estamos viendo como referentes el caso portugués, ¿no? Y lo que nos gustaría es tener una forma de designación que también se haga cargo de las crisis que han vivido estos consejos de la magistratura, como por ejemplo en Argentina y en Perú, ¿no? Donde se ha criticado su cooptación política, lo que ha derivado en el que muchos nombramientos se hayan paralizado, ¿no? Y eso afecta precisamente el funcionamiento de estas instituciones.
nosotros creemos, o más bien yo creo, en lo personal, de que debiésemos tener una integración que sea de más de un 50% de un origen distinto al político, que sea de carácter judicial o de órganos vinculados con la administración de justicia. Yo creo que el problema que planteaba Cristian, bueno, ¿qué hacemos, no, con este tema de un órgano integrado por jueces, ¿no?, que elige fiscales? También podemos establecer cupos, ¿no?, de personas de la Fiscalía que estén en este Consejo Nacional de Justicia, ¿no? La persecución criminal es uno de los temas más relevantes, finalmente, frente a la ciudadanía en cuanto a la acción de los sistemas de justicia. Por lo tanto, yo creo que amerita que lo podamos hacer. Yo soy de la tesis, por ejemplo, respecto a la designación de los miembros elegidos en representación de los jueces, yo soy de la tesis de establecer macrozonas y que los jueces de esas macrozonas elijan, ¿no?, un juez, un voto, representantes de este órgano, ¿no? Entonces, una macrozona norte, norte chico, sur, ¿no?, centro, sur, austral, ¿no?, pueden elegir representantes también para cumplir con un criterio de descentralización, ¿no?, que yo creo que es relevante, porque muchas veces, y muchas de las problemáticas, yo sé que ustedes tienen también fiscales de zonas históricamente aisladas. Bueno, Eugenio está a cargo de una fiscalía que es la de Magallanes, que también tiene muchos desafíos en ese ámbito. Yo creo que es muy bueno visibilizar también esa realidad. Y creo que esos criterios se tienen que aplicar cuando uno hace los diseños orgánicos. Y yo soy, como les digo, la tesis del 50% más uno, estamos hablando de un consejo de la magistratura de 17 miembros, más o menos, es por lo menos lo que yo estoy trabajando con el grupo que estamos levantando propuestas. Todas estas son propuestas, ¿no?, como la que compartimos en el minuto 1. Son simplemente propuestas, no es norma, ¿no? Todavía, o sea, está hecha como norma, pero esto lo tenemos que debatir. Pero yo lo veo así, y esta es una manera de evitar esa cooptación política, ¿no? Que tengamos más del 50% más uno sobre el 60% de los miembros de este órgano sean miembros electos de los funcionarios judiciales, de los jueces, de los fiscales. Yo no creería que el representante de la fiscalía, o un fiscal o una fiscal que llegue al Consejo de la Magistratura tenga que ser elegido por el Consejo Fiscal o por el Fiscal Nacional. O sea, yo lo que haría sería elegirlo, digamos, por el voto de los fiscales, ¿no?, en términos generales. Lo mismo la Defensoría. Yo creo que la Defensoría va a tener rango constitucional, hay como una mayoría importante y también en ese ámbito. Pero también tiene que haber un componente, obviamente, político, ¿no?, porque si no tenemos la posibilidad de generar endogamias complicadas, ¿no? Y también, eventualmente, representantes de la ciudadanía, ¿no?, con elección directa, que estén ahí con derecho a voz y voto. Así que ese es más o menos el diseño de lo que estamos hablando, y a mí me gustaría, ¿no?, que el Consejo Nacional de la Justicia designe fiscales regionales y también fiscal nacional. No veo cuál es el problema. Bueno. Gracias, Mauricio. Bueno, muy interesante, y salvo, ahora ya para ir cerrando y no quitarle más tiempo, pero la verdad es que estamos sumamente agradecidos y totalmente agradecidos efectivamente de la participación hoy día, de todos los temas que fueron saliendo, y quedamos como súper ilustrados acerca de lo que se está debatiendo actualmente en la convención. Así es que, Mauricio, para ir cerrando, ¿alguna palabra, algún comentario como final? Bueno, un poco lo que les dije en algún momento, ¿no? Nosotros tenemos que proveernos de las ideas de quienes hacen el trabajo, y ustedes son precisamente quienes representan a el grupo de personas que están día a día litigando, yo sé, en muchas ocasiones con todo en contra, con dificultades materiales para poder ver un número de causas muy exigentes, ¿no?, y muchas veces en materias complejas, y ustedes reciben muchas críticas, ¿no? Yo también he sido muy crítico públicamente, pero lo he sido respecto de las causas que son de lo que les decía, ¿no?, esta prueba de materiales, ¿no?, lo relacionado con las grandes causas que afectan a grandes empresarios o altas autoridades. Pero eso no es la realidad del día a día del Ministerio Público.
está muy lejano de serlo. Y también tenemos que tener los pies puestos en la tierra y hacernos cargo de esa realidad. Así que yo les agradezco a ustedes que también nos sigan indicando, porque nada de esto está escrito en bronce, ¿no? Y queremos tener sus opiniones y que sus opiniones sean incidentes, ¿no? Así que espero que, bueno, estas reuniones se sigan haciendo, y cuando debatamos Ministerio Público, cuando estemos discutiendo la norma, que yo estoy seguro que ustedes van a estar ahí viendo nuestros debates, por favor también háganos llegar sus ideas, sus observaciones. Gracias, Mauricio. Te pasaste. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. entonces. Muchas gracias. Muchas gracias por Gracias. Gracias a todos además por Chao. acompañarnos. Gracias a todos por Chao. participar. Así es que con Chao. esto damos por cerrada la actividad. Gracias. Mauricio, Hasta luego a todos. muchas gracias por Gracias. todo. Que estén muy bien. Cuídate.